vamos a arrancar con la presentación. Vamos a esperar unos 5 minutitos más, a darle tiempo a todos a que se puedan conectar y ya vamos a estar arrancando. Estoy viendo tu mensaje, Leandro. Tenemos una platea de lujo. Está Gerardo Ramón, está Rodrigo Re, ahí Noel. Buenas noches a todos, un gusto tenerlos acá. Ya en 3, 4 minutitos arrancamos. Excelente, qué bueno. Bueno, parte del friendly presente. Está el virus friendly, está fuerte. Bueno, ya estamos, ya son 5 minutos después de las 8, estamos en horario. Por supuesto, después la clase va a estar subida a las redes y se va a conectar mucha más gente que la va a poder ver en el horario que decida. Hoy tenemos la suerte de contar con el doctor Federico Remis, que es un gran radiólogo musculoesquelético, amigo, compartimos un montón de congresos y he tenido la suerte de verlo interactuar en distintas conferencias. Nos visita desde Tucumán, es director médico de Diagnóstico Remis, y es uno de los socios fundadores del MSK Friendly, que yo no quiero pasarlo por alto. El proyecto MSK Friendly es un proyecto que nuclea a radiólogos musculoesqueléticos de distintas sociedades de la Argentina y la verdad que ha sido un placer participar en los distintos años en que se ha desarrollado el evento y ver cómo ese evento crece y cómo esto que les decía, este virus friendly crece y se multiplica. Así que Fede, para nosotros es un honor tenerte, te súper agradezco que estés acá para hablarnos de tumores óseos y bueno, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias, Lean, por esa presentación. Bueno, un saludo a todos. Primero agradecerle a la Sociedad de la Provincia de Buenos Aires de Radiología. Me parece que es fundamental el tema de reuniones científicas y del desarrollo científico de las sociedades. Es uno de los roles principales o el principal rol que tiene, así que bueno, aplaudo esta idea de reuniones científicas permanentes y me adhiero a ellas para lo que necesiten. Bueno, respecto a los tumores óseos, bueno, es muy difícil enmarcar en una charla y hablar de tumores óseos, de qué hablo, qué les muestro, qué tumores aprendemos a diagnosticar. Bueno, es muy amplio el margen y viendo un poco la población, el público que tenemos habitualmente, en donde hay residentes, médicos en formación, médicos que
son especialistas en diagnóstico por imágenes y hacen un poco de todo, se dedican a otras áreas, así como médicos especialistas en musculoesquelético e inclusive especializados en tumores como Rodri Rey. Entonces, bueno, he planteado un poco pensando qué me parece que puede ser los conceptos más importantes que se tienen que llevar de esta clase. Entonces, bueno, vamos a comenzar. En primer lugar, pasa bien la diapositiva, ¿no? Excelente. Bueno, no tengo ningún conflicto de interés, no estoy como Rocky, así que vamos a seguir avanzando. Tenemos que pensar que el rol del radiólogo dentro de los tumores óseos es un camino amplio. En ese camino nos podemos encontrar al inicio del mismo con el diagnóstico inicial, en donde vamos a evaluar la presencia, el tamaño, la localización, la extensión, si hay relaciones con estructuras vecinas, algunas características particulares del tumor. Esto es lo que nos encontramos frente a una primera imagen de un tumor. Después, ¿qué puede pasar con eso? Seguir una siguiente etapa donde, ya sea con el mismo método de diagnóstico o a través de otros métodos, poder caracterizarlo ese tumor. Entonces vamos a pensar y vamos a tratar de encontrar, por ejemplo, la naturaleza de ese tumor. ¿Es benigno o es maligno? Esto es crucial para planificar un diagnóstico. No es lo mismo tener un tumor benigno o maligno, eso van a tener caminos totalmente diferentes. Bien, también puedo actuar en forma activa acá durante procedimientos como hacer biopsias para después tener un estudio anatomopatológico y un diagnóstico patológico definitivo de esas lesiones. ¿Qué más nos puede pasar? Es que podemos actuar durante la planificación para el tratamiento y esto es fundamental. Acá tenemos un rol clave, determinar si esa lesión, de acuerdo a las características, al patrón y a la correlación anatomopatológica, hemos logrado tener un diagnóstico de esa lesión y tenemos que dar un montón de información al oncólogo, al ortopedista oncológico, en cuanto a que él pueda planificar ese tratamiento. Todos casos que vamos a ir viendo o analizando a medida que transcurra esta presentación. Y por último, y no menor, acompañar este proceso de un tumor óseo, ya sea en un seguimiento o en la evaluación posterior de estos pacientes, donde vamos a ver ya sea la evolución del mismo o la presencia de alguna recidiva o si hay enfermedad libre, perdón, si hay un paciente con libre de enfermedad metastásica, por ejemplo. Bien, entonces debemos saber que cada caso es único. El proceso de diagnóstico va a variar según un montón de características. Primero, el tipo de tumor, la ubicación del tumor, pero además tenemos que tener en cuenta otros factores individuales del paciente que son súper importantes y que tenemos que ponernos en la piel, porque acá no estamos diagnosticando si hay un menisco roto o no roto, sino podemos estar hablando si hay un tumor maligno que puede comprometer inclusive la vida de ese paciente. Entonces hay que tener en cuenta, y eso nos pasa mucho a los que estamos en el interior, de los factores individuales del paciente. No es lo mismo un paciente del Tucumán o del Santiago, como llamamos nosotros acá, que es provincia cercana, el Santiago profundo, donde tiene un nivel socioeconómico bajo, donde no tiene una accesibilidad fácil o ya sea económica o por distancias o dificultades para llegar o acceder a buenos centros o centros donde se dedican o especializan a hacer este tipo de lesiones. Entonces tenemos que contextualizar siempre al paciente y tratar de orientarlo de la mejor forma. ¿Cómo podemos hacer? Primeramente con nuestro informe médico y segundamente levantando el teléfono y hablando ya sea con el paciente o con el médico derivante para tratar de ayudar a estos pacientes. Bien, ¿qué nos pasa habitualmente? Nosotros venimos piloteando como un campeón el día a día, en el caso de los que hacemos músculo, sale un rodillita, sale un menisquito, sale por acá una tendinopatía del manguito rotador y de golpe tenemos un stop, nos encontramos con un tumor óseo. Y ahí, bueno, a lo largo de los años se me han planteado diferentes caras o posibilidades, ¿sí? Sorpresa, angustia, qué desgracia, me ha tocado un tumor de nuevo, después alegría, porque ahora me gustan. Lo que no hay que hacer es el silencio. Nunca tenemos que dejar pasar por alto, bueno, informo ahí una lesioncita más o menos, no estar realmente, cuando uno tiene una sospecha, involucrarse con el paciente y tener un rol más activo como médicos y no solo como informantes de imágenes.
Bien, debemos saber algo básico y esto es elemental, pero es fundamental que lo reforcemos, sobre todo para los chicos que están iniciando en su formación médica, donde el diagnóstico del tumor, sí o sí de los tumores óseos, lleva tres pilares, son fundamentales: la clínica, la patología, la anatomía patológica y por supuesto la radiología. Fíjense, la puse en primer lugar, en el centro de todo, porque considero que la radiología es fundamental junto o acompañada con los otros dos pilares para hacer un diagnóstico correcto. Entonces, ¿cómo hacemos la mayoría de los diagnósticos de los tumores óseos? Bueno, empezando por uno de los factores que tenemos que tener en cuenta, la edad. Y hasta acá, como verán, no hemos visto todavía ni una sola imagen, porque es fundamental tener en cuenta estos datos cuando analizamos cualquier imagen con sospecha de una lesión. La edad, si nosotros trazamos más o menos una línea que divide a los pacientes que tienen menos de 30 años de los pacientes que tienen más de 30 años, vamos a ver cómo hay una cantidad de tumores totalmente diferentes. Si yo tengo menos de 30 años, puedo pensar en un quiste óseo. Ahora, si tengo un paciente de 80 años o 70 años, muy difícilmente tenga un quiste óseo. Sí tendría que orientarme por ya sea algún otro tipo de tumor, generalmente, y tener muy en cuenta las lesiones metastásicas en pacientes mayores, en adultos añosos o en adultos mayores en general. Por ejemplo, diferenciar bien un TCG, un tumor de célula gigante, óseo, que es más común en personas mayores a 30 años a menores a 30 años. Entonces, estos datos son importantes, están en cualquier parte de Internet, pero lo tienen que buscar en el momento de analizar y de evaluar una lesión. Seguimos con la ubicación, fundamental si son diafisarios, metafisarios, epifisarios, si son centrales o si son excéntricos. Eso tenemos que analizar. Fíjense acá cómo varían los tumores de acuerdo a la localización donde se encuentran los mismos. Bien, fundamental, vean en la localización, este es uno de los tantos artículos, como precona que los sarcomas de Ewing, fíjense, van a estar generalmente o con mayor frecuencia en la pelvis que en el fémur proximal, respecto a los osteosarcomas, donde le gusta mucho más encontrarse en el fémur distal o la tibia proximal. Entonces, también la ubicación nos va a orientar y la topografía, si está afectando un hueso plano, un hueso largo, etc. La clínica fundamental, cómo presentan cuando es que manifiestan un dolor. Es generalmente un dolor constante que va a aumentar con el ejercicio, no calma con el reposo, no es típico de un dolor mecánico, es especialmente nocturno, a veces molesta mucho, el paciente se despierta, no duerme bien de noche, asimétrico en general, le duele donde está la lesión. Después tengan en cuenta que puede aparecer como una masa palpable, sobre todo en estructuras óseas que son más superficiales, en zonas óseas superficiales. No se olviden que nos puede aparecer directamente como una fractura patológica, vamos a ver ejemplos también, y sepan que la fractura patológica se da por un hueso que ha perdido su resistencia, y eso puede ser tanto en un tumor benigno como en un tumor maligno. Y por supuesto, algo que nos pasa súper frecuentemente, que es la presencia de incidentalomas. O sea, nos toca un estudio X y ahí encontramos una pelotita, una alteración, una lesión en un hueso que nos llama la atención y empieza el proceso de descripción del mismo y de diagnóstico. Bien, entonces cuando nos encontramos con esto debemos pensar, ¿y si podemos tener estas respuestas? ¿Desde cuándo el tumor está presente? Esto en el tumor óseo es mucho más difícil que en el de partes blandas. El tumor creció, produce dolor, hay antecedentes de trauma, de neoplasia fundamental, enfermedades hereditarias. Y después tenemos que pensar qué le hace la lesión al hueso y a las partes blandas. Esta lesión y el hueso, ¿cómo está reaccionando frente a ello? Con toda esta información que nosotros tenemos, y sobre todo una radiografía simple, fundamental en la evaluación de los tumores óseos, podemos llegar a lo más importante que tenemos que hacer. Este como el paso que no podemos errar nosotros como radiólogos, que es tratar de hacer una diferenciación entre lo que corresponde a una lesión benigna de una lesión maligna. Para ello vamos a tener un montón de herramientas. Ustedes piensen que un paciente que tenía una lesión maligna, nosotros le decimos que es una lesión benigna. ¿Qué pasa con esa lesión? Va a crecer en el tiempo y puede llegar a dar resultados devastadores. Por el contrario, si nosotros tenemos una lesión benigna
y la creemos que es maligna, la tratamos como maligna, la caracterizamos como maligna, probablemente este paciente por lo menos sufra una serie de estudios más profundos para determinar el origen de la misma. Muchas veces puede inclusive hasta llegar a biopsias innecesarias a realizar o hasta cirugías innecesarias del paciente. Entonces es muy importante que nos focalicemos y entendamos que nuestro principal objetivo es diferenciar lo benigno de lo maligno. Para eso tenemos cosas bastante simples y claras dentro del diagnóstico por imágenes y dentro de una simple radiografía, pero que lo podemos extrapolar a los demás métodos. Lo primero a tener en cuenta es la zona de transición. ¿Qué es esto? Es la interfaz que se produce entre la lesión y el hueso normal. Fíjense, en este caso tengo una lesión bien definida, radiolúcida, redondeada, de bordes netos, que compromete a la cabeza humeral y que presenta todo un margen o borde escleroso. Esto me está hablando que esta lesión fue creciendo lentamente con el tiempo y permitió que el hueso sano circundante se remodele, haga esta esclerosis, tratando de defenderse del crecimiento de la lesión. Esto nos habla de una lesión de crecimiento lento, por lo tanto, y muy probablemente de un patrón de una zona transicional de una lesión benigna. En este caso correspondía a un osteoblastoma de un niño, pues ya era un poquito más grande que adolescente. Fíjense, a diferencia de esta otra, una reacción transicional totalmente catastrófica. Es extensa, no sé dónde empieza la lesión exactamente y dónde termina. Fíjense cómo es reacción perióstica. Veo acá que la cortical está comida, también más reacción de ósea, reacción de partes blandas. Después vamos a analizar bien esta imagen. Pero vemos claramente una zona transicional irregular, heterogénea, que me habla que acá hay un crecimiento rápido del hueso y desmedido, lo que nos habla de un tumor maligno. Ni hablar de las reacciones periósticas. Bueno, acá en este ejemplo vemos varias de las posibilidades de una reacción perióstica, o sea, todo el periósteo comprometido. Generalmente se puede dar esta interrupción y esta alteración del periósteo que se combina con periósteo sano al final y lo levanta. Y eso genera el famoso triángulo de Coleman, que lo podemos ver tanto en radiografía como en los demás métodos. También podemos ver diferentes tipos de heterogéneas, más laminares, más engrosadas. Fíjense acá el típico sol naciente, estas perpendiculares que son muy características de este tipo de lesión infiltrativa y maligna. Yo veo esta radiografía y no tengo duda. Acá están viendo un pequeño agujerito en esta zona radiolúcido que correspondía a la toma de la biopsia que hice posteriormente. Ya vamos a analizarlo también ese caso. Entonces, después de ver la zona de transición, tengo que ver, y la reacción perióstica, la matriz que presenta el hueso. Tenemos diferentes matrices que están en muchos casos bien determinadas, como es la matriz condroides, como palomitas de maíz, anillos, aros, lo van a encontrar de diferentes formas en la literatura. En este caso corresponde a la matriz cartilaginosa que está totalmente osificada. Bien, esta matriz cartilaginosa podemos hablar una charla entera sobre las lesiones condrales y las características para evaluar si esto es benigno o maligno, si hay compromiso endóstico o no. No merecen esta charla todos estos conceptos, simplemente saber y poder diferenciar tejido condroide de tejido osteoide, donde claramente cambia y hay una alteración marcada en la trabécula ósea, que es como descrita similar como una nube, como está tenue, opaco, escleroso a veces, lo que corresponde a esta zona del hueso. Y esto se da porque hay formación de hueso inmaduro. Y por último, la otra matriz característica es la matriz fibrosa. El ejemplo típico es la displasia fibrosa, donde en este caso es muy marcada, donde ha producido ya una alteración, una deformación completa del hueso, con transformación de la matriz ósea por fibrosa, etcétera, que presenta característicamente este tipo de lesiones. Entonces ya tenemos un poco las bases y las preguntas que nos tenemos que hacer en cada caso. Entonces ahora vamos a ver el resto de la charla, un par de casitos donde vamos a ir viendo el rol que hemos ido cumpliendo, las posibilidades que hemos ido teniendo, tanto buenas como errores que se pueden cometer.
En este caso, una pobre niña de 7 años con un dolor en muslo derecho. En ese momento, al principio, cuando llega la primera consulta médica, tenía 40 días de evolución. Le dijo su pediatra que seguramente eran dolores del crecimiento, que se tome algunos antiinflamatorios que le hicieron sacar el dolor y era una jugadora de hockey. Después volvió el dolor a las 2 semanas y en realidad nunca se había ido del todo, seguía con AINES, la mamá le seguía dando. Y volvió y le dijeron, no, seguramente es porque juega al hockey, se ha golpeado, debe tener un desgarro muscular. Los desgarros musculares a los 7 años prácticamente no existen, entonces tengan en cuenta esos conceptos. Bueno, le pidieron una ecografía. Se realizó la ecografía, no la tengo la ecografía, lamentablemente o por suerte, porque en realidad una ecografía que decía normal, cuando estas lesiones las podríamos haber visto ecográficamente, después vamos a ver ejemplos, y en donde, bueno, vemos la catástrofe ya de la radiografía, un poco lo que vimos y analizamos recién, una matriz osteoide, claramente, con una interfaz entre el hueso sano y lesión que no lo interpreto bien, no sé hasta dónde llego, con una marcada reacción perióstica y de partes blandas vecinas. Bien, tener en cuenta la edad, los 7 años de la bebé, el componente o la matriz osteoide típica que vemos radiológicamente con todo el compromiso. Bueno, acá era hacerle la biopsia y determinar qué era. Obviamente se le hizo la resonancia magnética para evaluar mejor la extensión, el compromiso a partes blandas. Miren lo que es tremendamente la afectación ósea, el compromiso óseo como está totalmente irregular, la cortical, todo lo que es la reacción perióstica y el componente exagerado de partes blandas que presentaba esta pobre chiquita. Esta resonancia se le realizó, no recuerdo bien, pero aproximadamente 2 meses o un mes y medio después de que empezó con los dolores la paciente, entonces todos tiempos de demora, tiempos cruciales muchas veces. La anatomía patológica dio la célula típica, el osteoide atípico característico, mejor dicho, que presentan este tipo de lesiones. Veamos otro ejemplo, este es compartido con el Gutiérrez y lo pongo, la verdad, muy raro, alguno me lo puede decir que no es así y yo le voy a decir que sí, porque la verdad que esto no parecía lo que era. Es un niño de 14 años que tenía un dolor en la pierna derecha, que cedía con AINES y tenía 6 meses de evolución. Esto se vio en un pacientito tucumano que estaba en el Hospital Gutiérrez, así que lo vimos en conjunto, yo le hice las últimas biopsias. Eh, bueno, tenía en definitiva una radiografía donde vemos a nivel de la tibia lo que corresponde a una marcada esclerosis del hueso cortical, un ensanchamiento, que vemos una zona central radiolúcida, que en la tomografía e inclusive en la radiografía vemos también una zona densa en el centro, pensando claramente, esto todos han pensado en un osteomosteoide, sediaconaines inclusive. Este osteoma osteoide lo mandaron, todos pensaron lo mismo, fíjense en la resonancia, son estudios no tan bonitos, piensen que no todos recibimos estudios o realizamos los estudios siempre del paciente, dependiendo de las características y la economía también del paciente y de dónde venga, si es parte pública o privada. Entonces, bueno, tenía estos estudios, estaba de hecho en la parte pública, parecía todo daba para un osteomosteoide, le hacen una ablación por radiofrecuencia, 6 meses después, miren la catástrofe. Mismo paciente, miren lo que es el compromiso de partes blandas que presentaba ya, la extensión y una lesión que crecía claramente desde el periósteo. Parece una lesión diferente, no lo discuto. Esto está confirmado por anatomía patológica y debatido en comité de tumores. Pero realmente yo hubiera apostado toda la vida a que era simplemente un osteomosteoide, pero por eso lo pongo a correlación para que pensemos que no siempre lo que creemos puede ser, ¿no? Si uno lo puede hacer retrospectivamente, capaz que veo que hay bastante edema asociado a esa lesión, un edema un poco más extenso, hay algo de edema de partes blandas, pero la verdad es que el análisis nos hubiera hecho pensar sin duda solamente en un osteomosteoide y no en un osteosarcoma cortical como lo fue. Para los que estuvieron en el Friendly, acá les presento un casito parecido al que los dio el doctor Molina.
pero el concepto es el mismo y es muy importante que entendemos y analicemos a los niños. Miren, en este caso, presentaba un niño una molestia en la cadera izquierda, era jugador de fútbol de inferiores, le pide con buen criterio su pediatra unas radiografías, radiografía de frente y el oblicuo de cadera, donde estamos observando, perdón, y alar, donde estamos observando una lesioncita. La radiografía obviamente ni encontró eso y solamente le puso que había alteración, perdón, defecto del arco, de la fusión del arco posterior de S1. Pero de esto nada. El pediatra, si la vio, le llamó la atención, si la analizamos es una lesión redondeada, parecería como insuflar el hueso, pero presenta contornos bien definidos, no afecta al hueso adyacente, entonces claramente de entrada sabemos que es algo benigno. Bien, el pediatra, con criterio más o menos en realidad, porque acá ya la falla vino desde el radiólogo originalmente, le pide una tomografía. Acá les muestro la tomografía. La tomografía que decía en su informe que esto era una lesión lítica inespecífica y que debía avanzarse en el diagnóstico solicitando resonancia magnética y punción biopsia. Los papás, que son médicos, colegas conocidos míos, han venido tremendamente preocupados a verme y ahí es donde me llega para la resonancia magnética y la punción. Bueno, cuando veo y analizo, claramente no se hizo la punción, le hicimos la resonancia magnética para evaluar bien qué estaba pasando, y si ustedes se fijan, acá estoy viendo esta lesión. Habíamos dicho que era una lesión benigna. Bueno, pues bien, no es una lesión, es a lo sumo una pseudo lesión. Esto vamos a ver que se trata de un cierre incompleto de la sincondrosis isquiopubiana. Ustedes piensen que en los niños tenemos los cartílagos fisarios de crecimiento y que tenemos acá a nivel de la rama isquiopubiana justo a este nivel. Es característico encontrarlo. Normalmente son bilaterales, en este caso uno se fusionó y el otro todavía no se fusionó. Muchas veces, y sobre todo en niños deportistas, se va a generar una especie de dolor o molestia en la zona referida porque hay un sufrimiento, como si le generan un estrés óseo esa sincondrosis, que es un poquito lo que se ve acá con el edema óseo que presenta, pero fíjense las partes blandas como están perfectas, ¿bien? Esto generalmente se da en el extremo contralateral, este paciente era diestro y por lo tanto carga la zona izquierda y eso es lo que le produce. Y entiendan que esta imagen la puedo ver uni o bilateral, que yo les diría que la regla es verla más unilateral que bilateral, pero que cuando está deben saber que son los núcleos de crecimiento y que son normales. Ahora, pueden tener un déficit, como en este caso, por una sobrecarga, un estrés óseo y generarle dolor al paciente para consignar, pero ni mucho menos para ponerle una aguja y para hacer toda esta cantidad de métodos. Ahora ustedes se van a acordar que si ven esa imagencita ahí, deben saber que eso es normal y que no hay que hacer ninguna biopsia. Describirlo como tal, como el cierre incompleto, este tiene un nombre que lo tengo escrito acá, que nunca me lo acuerdo, que es Van Odelberg. Bien, ese es el síndrome, el que lo descubrió, pero básicamente tenemos que entender que todo niño tiene fisis de crecimiento, los cartílagos estos pueden observarse de diferentes formas a lo largo del desarrollo y hasta la fusión de los mismos, y tenemos que entender y saber que existe eso para no confundirlo con un tumor. Imagínense a los papás que le han dicho que tiene un tumor y que hay que punzarlo, el susto que tenían. Bueno, y acá vamos a ver otras cosas. Este es un pacientito que tiene ya varios años, una mujer de 71 años que tenía una lesión en el húmero derecho, que había tenido un antecedente en diciembre del 2017 con una osteosíntesis. Bueno, acá vemos la calamidad. Me llega un control y si ustedes se fijan, la prótesis, acá está, la placa, perdón, está sujeta por algunos tornillos a esto donde hay algo de hueso todavía. Acá veo la lesión, casi no hay nada de hueso, veo algún margen por ahí, compromiso de partes blandas, una calamidad. Fíjense la parte distal de la placa, como está totalmente aflojada.
como hay toda una línea de separación, inclusive con los tornillos, esto es una calamidad, le está colgando porque tiene que estar ahí la prótesis y tenía que seguir estando ahí, no por otras cosas. Bueno, esto es un diagnóstico lamentable ya de una recidiva tumoral en un paciente operado, pero no es el ejemplo mostrarle eso, ha sido una metástasis de tiroides en este caso, sino que veamos un poco la evolución y analicemos el rol que podemos haber tenido. Si bien estos son estudios previos traídos por el paciente, yo le pedí que me traiga toda la historia de estudios. Este está hecho, de hecho, una foto de una radiografía, así que no pidan gran calidad. Pongan que acá los extremos de la fractura no los puedo interpretar bien, que pase por alto por la calidad de la imagen. Diciembre del 17, cuando se fractura. Fíjense el control postquirúrgico de la placa y tornillos. Bueno, querían ver obviamente si había consolidación. ¿Qué dice el informe? Buenísimo, como varios de los informes que se hacen de radiología, sin tener que compenetrarse con el paciente, control postquirúrgico, punto. No me importa saber los datos, saber nada, control postquirúrgico, quedó bien, zafo, el gesto del silencio que les decía. Bien, si uno analiza, vamos a ver, además de este fragmentito óseo y de la irregularidad y el afinamiento cortical, yo ya veo como ahí hay una alteración del patrón óseo. Fíjense en abril, 3 meses después, un control. ¿Saben qué decía el control? Control postquirúrgico, puentes óseos parciales. Bueno, acá se jugó más y pensó en la consolidación. Bueno, vemos que está como empezando a haber algún puentecito óseo, no lo creo igual al puente óseo, pero no importa. Vean cómo hay una gran lesión ahí completamente bien definida. Entonces, muy importante el rol que tenemos, inclusive a veces pensando en fracturas y entender que a veces las fracturas son patológicas y que por más que no estén diagnosticadas, nosotros tenemos que tratar de interpretarlas y no encontrarnos con esto, que es simplemente una mala información que algún radiólogo y una mala interpretación, por supuesto, del traumatólogo ha llevado a esta catástrofe posterior. Otro ejemplo de un hombre, este es un casito interesante, 35 años, presentaba dolor progresivo de 3 meses de evolución. Este chico hacía mucho gimnasio, tenía una buena masa muscular. Primeramente empieza a dejar el gimnasio porque el dolor no le permitía hacer nada. Después le empieza a doler de noche. Después le duele todo el tiempo. Va al traumatólogo, le hace algunas maniobras, le generaban dolor, le eleva haciendo el brazo, rotación externa, etcétera. Entonces, bueno, sospecha que no estaba mal, que podía corresponder a una tendinopatía del manguito rotador, que le pide una ecografía. Bueno, me llega la ecografía y podemos analizar la ecografía. Esta es la cabeza humeral y yo puedo ver qué está pasando dentro de la cabeza humeral. ¿Por qué veo eso? Porque claramente el ultrasonido que llegaba a la cortical del hueso y rebotaba, en este caso, porque hay una cortical alterada completamente, atraviesa y me puede mostrar una imagen y puedo ver y delimitar cómo hay todo un tumor que compromete al sector, sobre todo anterior y medio de la cabeza humeral, que hay irregularidad de la cortical, claramente está irregular, finita, porque ha permitido el paso del ultrasonido, que veo como si fuera una extensión ahí a partes blandas, algo que no lo llego a diferenciar muy bien del resto de los tejidos blandos. Fíjense con Doppler vascularizado, qué bonito se ve, cómo voy a poder encontrar ultrasonido y vascularización dentro de un hueso si no es porque está totalmente alterada. En ese momento, lo primero que hago es pedirle una radiografía, le hago directamente en el centro, mejor dicho, una radiografía, y ahí encuentro a esta lesión claramente lítica, de contornos bastante marcados, lo puedo definir bien, pero sin embargo, fíjense cómo está esa transición. No hay bordes esclerosos, no hay un hueso reactivo que tuvo tiempo a remodelarse. Esto me está hablando de un componente agresivo, de un crecimiento rápido, asociado claramente a que ya había visto que se trataba de un tumor. Bien, se le pide para una mejor valoración la resonancia magnética. Vamos a ver la hipointensidad marcada que presenta sobre todo la zona periférica. Acuérdense, cuando yo veo un T1, mucha hipointensidad de la médula, pensar en alguna lesión de tipo hipercelular. Lo mismo estoy viendo en secuencias con supresión grasa, bien marcada la lesión, bien delimitada, una zona central,
también delimitada, que puede tener un poco de necrosis, de licuefacción, etcétera, dentro de este gran tumor. Lo iba a pinchar o a punzar por ecografía, no me animé, lo terminé haciendo por resonancia, no me arrepiento, por tomografía, perdón, no me arrepiento de eso, ya que una lesión tremendamente sangrante, entonces, bueno, tuve mejor las herramientas en el tomógrafo que en el ecógrafo puntualmente, así que me vino bien que no haya sido, me esperaba que ya cuando yo veo esa zona central y demás, probablemente hay un tumor que está a presión acá, queriendo avanzar, fíjense cómo hay tumor y cómo hay edema después posterior. Entonces esto está muchas veces a tensión y cuando uno pone la aguja descomprime y sale mucho lo que parece sangre. Bien, eso es lo que pasó, pusimos la aguja, no se olviden que es importantísimo el tipo, el sitio de acceso, esto es lo que hacemos punciones, sabemos perfectamente dónde entrar, si uno piensa, fíjense acá, no hay ni cortical, por eso pasaba tan bonito el ultrasonido, ¿no? Entonces yo puedo entrar por vía anterior, por vía lateral y estaría cometiendo un error ahí. Es fundamental que hablemos con el ortopedista oncológico, con el paciente, con el médico que lo va a operar después, porque él nos va a orientar y nos va a decir perfectamente cuál es el sitio de abordaje. Claramente para el hombro y un sitio de abordaje anterior es el surco deltopectoral, perdón, que es por donde se hace el abordaje quirúrgico. Por lo tanto, yo con la aguja tengo que entrar por ese sector para evitar contaminar otra zona. Bien, y que durante el acto quirúrgico remuevan el lecho de la aguja y no sembremos tumor en ningún otro lado. Entonces, fundamental eso. Analicemos, fíjense esta niñita de 11 años que tiene un dolor en el hombro izquierdo. Son las radiografías que ya habíamos visto previamente. Tremenda reacción perióstica, componente ostioide, ya tenía el agujerito de la biopsia. Vean con la resonancia que llega, resonancia feíta, pero siguen siendo útiles en cierta forma para interpretar. A mí me llegó ya para la biopsia, pero fíjense, compromiso claro del hueso, compromiso perióstico, extenso compromiso de partes blandas. Miren de importante el compromiso de partes blandas que presentaba este paciente. Bien, cuando es así, piensen que puede tratarse de un sarcoma de Ewing. Fíjense, estas son las fibras musculares en la anatomía patológica y todas estas fibras están tremendamente infiltradas por toda esta hipercelularidad, estas células chiquititas, redondas y azules que son un patrón característico del sarcoma de Ewing en la anatomía patológica. Pero no les quiero mostrar este caso viejo y por qué estaba así, sino la evolución y el rol que nos toca a veces, que es como en este caso hacer un control post-quimioterapia, lleva 5 o 6 ciclos la paciente, tuvo un inconveniente esta niña, se puso a jugar con la hermanita, de golpe le dolió abruptamente el bracito y lo que tenía era una fractura patológica sobre este tumor óseo, ya tratado previamente, pero en donde podemos analizar, además de la fractura y la angulación que se ve muy bien acá con el deseje del hueso en la radiografía, veamos cómo estos 6 ciclos de quimioterapia habían reducido significativamente la masa muscular, habían podido circunscribir mucho mejor a la lesión e inclusive, fíjense, todo el componente de partes blandas como había calcificado bastante. O sea que ya tenía una muy buena respuesta al tratamiento, se habían planificado 6 ciclos más después de la evaluación, pero como consecuencia de la fractura directamente en comité se decidió operarla a la paciente. ¿Qué se hizo en este caso? Fíjense, un banco de hueso, se utilizó el peroné, de un peroné cadavérico, que se hace previamente, y ahí es donde nosotros participamos mucho con la planificación también, lo ayudamos al ortopedista oncológico, al banco de hueso, a que definan la extensión que va a tener ese peroné, que lo puedan tallar, dejar del tamaño adecuado para poder ponerlo y unirlo con la zona receptora que quedaba del húmero distal para completar este nuevo huesito y sacar todo lo que corresponde a tumor. Bien, entonces es importante cómo actuamos nosotros frente a cada una de las etapas que nos toca y cómo le interpretamos. Este es el último casito y ya terminamos, pero fíjense a Julio de 12 años. Tenía un sarcoma de Ewing diagnosticado. También tenía 6 ciclos de quimioterapia
y directamente el pedido médico pedía control de respuesta y prequirúrgico. En este caso, bueno, es un estudio dirigido que me llegó. Pero les quiero mostrar por lo siguiente. Fíjense, por un lado, todo el compromiso óseo, este patrón alterado, totalmente comida la cortical y el hueso, componente de partes blandas, en la tomografía se ve súper bien, en la resonancia ni hablar, como el componente de partes blandas es bastante extenso, si lo pueden ver acá. Ahora fíjense el control que me llega después de sus 6 ciclos de quimioterapia, 4 meses después, un poquito más, casi 5 meses después, y en donde noto que hay una franca disminución del tamaño de la lesión, tanto de partes blandas como, como que está mucho más circunscripto el tumor. Evaluamos, por supuesto, que el ortopedista oncológico acá me pidió un montón de otros datos a consignar, como la distancia exactamente desde la cabeza hasta donde termina la lesión, que ahora estaba bien circunscripta, todos datos que van a ayudar significativamente a la planificación quirúrgica. Lo que no se deben olvidar de hacer, por más que le pidan un estudio focalizado, es siempre ustedes, como buen radiólogo y pensando, ya teniendo una clínica de un tumor, es entender que los tumores muchas veces, y esto puede ser en un diagnóstico original o en estudios sucesivos como me toca a mí, entender que a veces los tumores óseos pueden estar con un foco saltatorio del mismo tumor alejado al sitio principal, ya sea en el mismo hueso o en huesos accesorios. Por eso no está mal evaluar y hacer, son una secuencia de la pelvis completa y hacer una secuencia con el fémur completo y asegurarnos que la lesión solamente está en una región y que no tenemos estas skin metástasis, estas metástasis saltatorias a veces en el mismo hueso. Entonces, súper importante cuando yo evalúo un tumor, no solo circunscribirme al tumor, sino que ampliar el foco, poner foco más grande para poder evaluar tanto ese hueso en su totalidad como huesos circundantes también. Bueno, fíjense cuando le hacemos difusión, como notamos en la zona que todavía estaba más hiperintensa en secuencias con supresión grasa. Estos son valores de 50 y de 800 de difusión y el mapa de ADC, como hay una marcada caída en la señal, o sea, hay restricción en la difusión. Fíjense, cuando medimos, da un ADC de 0,8 por 10 a la menos 3. Esto nos está hablando que hay claramente restricción. Bien, y esto cómo lo interpretamos como una zona focal activa de tumor dentro de una lesión tratada. Por ejemplo, fíjense toda esa zona que antes estaba activa en difusión, como ahora tiene un aumento significativo en la señal. ¿Sí? Esto nos está hablando que hay tejido muerto, necrótico, lo que sea, pero que no hay tumor viable en esa zona. Entonces es muy importante, ya sea para un seguimiento de un paciente y sobre todo cuando hacemos evaluaciones posteriores o cuando encontramos alguna recidiva de alguna lesión. Yo les pongo esto, si bien es un artículo del 22, he buscado artículos actualizados y todos siguen la misma. ¿Qué pasa? El aprendizaje automático no va a tener un impacto significativo próximo en el diagnóstico por imágenes basado para las neoplasias musculoesqueléticas, muy diferente a lo que pasa con el cáncer de pulmón, de mama, del sistema nervioso, donde ya hay varios sistemas de IA, sobre todo que nos pueden ayudar a la detección. Fíjense, hay algunos en cuanto a músculo esquelético que nos ayudan a detectar con mayor o menor precisión si hay fracturas, a diferenciar un paciente si está agudo o no, o la prioridad para hacer el informe de ese paciente. Hasta ahí la IA nos ayuda. Pero bueno, hay un gran problema que son la disponibilidad de insuficiencias de datos por lo poco frecuente de estas enfermedades. No es tan común los tumores óseos, entonces la cantidad de información para entrenarlas a las neuronas convulsivantes también es más complejo. Pero eso no significa que con este artículo la IA no nos ayude, sino muy por el contrario. Nosotros tuvimos el mes pasado la reunión del MSK Friendly, como le contaba Leandro previamente, y ahí se habló un poco de IA y han propuesto uno de los médicos algunos prompts, que son como la forma básicamente que uno instruye a la IA para que nos ayude con algo.
En este caso le hemos pedido un PROM para tumores óseos y este es un PROM particular que hice, mucho más resumido que el original y que me parece que focaliza mejor la atención. Fíjense, yo le digo a la IA que actúe como un radiólogo experto en oncología musculoesquelética, analice el informe, descripción de la resonancia, el paciente, le doy la edad, le doy el sexo, le doy información, le doy otros estudios, no solamente resonancia, es que me organice la información y que me ofrezca un análisis biológico de la estructura sin emitir diagnósticos definitivos ni conductas quirúrgicas. Pero después lo instruyo también que me dé detalles del patrón, de las lesiones, de la matriz, de los signos de agresividad, que me ayude algo a pensar en la planificación o en sugerencias de algunos estudios secundarios. Bien, y después en el informe que me haga un borrador descriptivo detallado con impresión diagnóstica y después un resumencito. Bueno, veamos qué me analizó. ¿Se acuerdan de este estudio? El sarcoma de Ewing que hemos visto hace poquito, el último. Bueno, le puse son exactamente las mismas imágenes de ustedes y le agregué las imágenes de difusión. Si ustedes se fijan y me llamó poderosamente la atención, lo probé en Gemini, en ChatGPT, en cualquiera que los prueben todos y me funcionó, con diferentes resultados. Este es el mejor resultado que me dio, pero en todos es llamativo la ayuda que nos puede dar y sobre todo esto lo doy, tómenlo mucho con pinza. Estas son herramientas de ayuda. No podemos pedirle al ChatGPT que nos haga un diagnóstico porque van a cometer errores, no tengan duda, y errores que son importantes no cometerlos en estos pacientes. Si hemos visto ejemplos de muchos errores que se pueden ir cometiendo. Bien, entonces, fíjense, me ha dado una descripción enorme de la lesión, de las características, la descripción de la lesión. Miren los diagnósticos diferenciales priorizando. O sea, en primer lugar puede ser un sarcoma de Ewing, me da alguna explicación, después un osteosarcoma, variante no claramente osteoide, ya empieza a divagar un poco, pero da los diagnósticos principales, una osteomielitis agresiva con un compromiso pseudotumoral o un linfoma óseo primario que siempre lo tenemos que tener en cuenta, no se olviden de eso. Fíjense, además de la descripción y demás, una descripción bastante escueta en este caso, otros chats me describían un poco mejor, pero básicamente lo mismo. Pero miren la impresión diagnóstica, lesión ósea proximal femoral de características agresivas, con compromiso medular, cortical y de partes blandas, asociado a alta tasa de celularidad y necrosis. Los hallazgos orientan a proceso neoplásico primario óseo, siendo principales consideraciones en este grupo etario, y habla del grupo etario, fíjense, va haciendo la discriminación que yo les marqué previamente, que está buena que tengamos de raciocinio frente a una lesión ósea, y ahí nomás me pone sarcoma de Ewing y osteosarcoma sin poder descartar linfoma o proceso infeccioso agresivo. Bien, no constante con esto, yo estaba bastante impactado por la cercanía del diagnóstico, le dije, bueno, mira, ahora tengo este caso, que es el mismo pacientito y es el control que yo les mostré después, le expliqué que se había hecho 6 sesiones de quimioterapia, le pasé directamente la foto del tiempo transcurrido, tal cual están viendo ustedes, hice un recorte y le pasé foto. Bien, con el mapa de ADC, el actual, el viejo, vemos la reducción significativa del tamaño de la masa tumoral que ha tenido, los componentes de partes blandas, etcétera. Miren la descripción. Al margen de la descripción, vamos directamente a la impresión diagnóstica. Evolución post-quimioterapia con disminución del volumen tumoral asociados a cambios compatibles con necrosis parcial. Persisten focos de restricción en difusión, sugestivos de enfermedad residual viable. Bueno, esto es, hay que charlarlo, lo estuve charlando un poco en el comité de tumores, consideran que está bien y correcto el término, hay que estar seguro cuando uno pone esto. Pero bueno, básicamente fíjense cómo la IA sí nos está ayudando significativamente sin necesidad de pagar una IA costosa. Esto lo pueden aplicar obviamente en cualquier estudio de imágenes y deben entender que son herramientas que nos ayudan, nos orientan, nos pueden mejorar la precisión. Por ejemplo, no lo agregué ahora por una cuestión de tiempo, pero también hice todo el mismo ejemplo y ejercicio con el tumor que les había dicho, el que les mostré con ecografía, el anterior, el del chico de 35 años, que era una metástasis de un cáncer renal, no sé si les había dicho que había dado la patología, una metástasis de un cáncer renal que tenía, que después en la evaluación, en la estadificación de TC se vio perfectamente. Eh, entonces,
es muy importante que entendamos e interpretamos qué nos puede ayudar a la IA. En ese caso, me mandó y me volvió loco en todos los chats y me hablaba de que se trataba de un TCG, me ha dado diagnósticos diferenciales de quiste óseo aneurismático y en algunos casos, y después de yo insistirle y darle algo más de información, he logrado que entre los diferenciales me ponga al final de toda una metástasis. No obstante, el proceso de análisis y de información fue totalmente correcto, el que manifestó el chat, y siempre nos daba un consejo, que este paciente debía seguir por su estudio anatomopatológico. O sea que la orientación, sobre todo para el que está un poco perdido, es muy importante. Les doy algo mínimo de estadística, esto en base a varios artículos y un poco consensuando, es más o menos lo que corresponde a los casos que podemos encontrar en Argentina por año. Fíjense, 200 osteosarcomas, 150 condrosarcomas, sarcomas de Ewing entre 50 y 70, sarcomas pleomórficos 25, metástasis 30.000 o más. Entonces vean la importancia, la escasez de los tumores óseos, la gran cantidad de metástasis para tenerlas presentes. En otras partes, en otros países, sobre todo en Reino Unido, está muy desarrollado esto de la evolución y el diagnóstico del tumor óseo y de partes blandas. Hay guías como en esta que les estoy mostrando, pero básicamente ellos tienen una salud pública distinta. Un paciente que ingresa a una consulta lo hace sí o sí de entrada con un médico generalista, un médico de familia, no llegan al ortopedista especializado en tumores óseos. Y entonces esos tienen que ir subiendo. Por lo tanto, les dan unas reglas de evaluación que más o menos, si se fijan, es un poquito lo que hablamos en toda la charla. Lesión ósea sospechosa, tenemos que evaluar la historia, el examen clínico, una radiografía. Y de ahí hacemos dos paréntesis grandes. Fíjense, acá habla de mayor de 35 años o menor de 35 años. Si hay síntomas o no hay síntomas y si además si hay enfermedad o cáncer presente o no. Si hay un cáncer presente, lo primero por decantación es pensar en una metástasis, aunque puede ser un tumor óseo también y tener mucha más mala suerte ese paciente. Pero por el contrario, fíjense cómo se sigue, en este caso ya estudian, hacen analítica, van a ver los marcadores tumorales, ya hacen una estadificación con TC de tórax, TC de abdomen y además una gamografía ósea total, en busca de si es lesión única o si son lesiones múltiples. Por el contrario, acá se hace una evaluación más focal con radiografías o resonancia también de la región. Ahora, si es una lesión solitaria o en el caso de las múltiples, también aconsejo lo mismo. Y si hay una sospecha de un tumor óseo, siempre toda conclusión va a que tienen que remitir a un centro especializado. En Argentina hay varios centros especializados, hay en Buenos Aires, en Mar del Plata, en Rosario, en Córdoba. eh, Acá en Tucumán tenemos también un centro, entonces es importante que nosotros, como médicos radiólogos, tengamos que entender que nuestro rol puede variar. ¿Se acuerdan ese camino? Podemos encontrarnos en cualquier parte de ese camino. Lo único que no está en cuestión es nuestro compromiso que tenemos que tener cuando vemos una lesión ósea frente al paciente y no minimizarlo, dejarla pasar por alto. Entonces, recordar. Dolor óseo no mecánico, diferente, es este dolor que es nocturno, pero que no cede o empeora con el ejercicio, pero con el reposo no cede tampoco. Cuando yo eso lo asocio a una radiografía donde veo una lisis ósea, hay nueva formación de hueso, reacción perióstica o ya hay un compromiso de partes blandas, es fundamental hacer una investigación adicional, o pedirla o sugerirla o hacerla directamente, o hablar con el médico derivante, hablar con el paciente, también hay que involucrarse un poquito en estos casos y hacer buena medicina y ser buenos médicos. Muy importante, siempre sospechen y tengan presente que cualquier lesión tiene un potencial de ser un tumor óseo. Lo que no se piensa no se diagnostica, entonces es fundamental eso. Con eso concluimos entonces que los tumores óseos, ya sabemos, son patologías poco frecuentes. Siempre hay que pensar en tumores entre los diagnósticos diferenciales, pensarlo. Claramente la gran mayoría no van a ser tumores, pero siempre pensarlo.
Eso en el Friendly últimamente vienen varios casos subiendo al grupo, así que yo les recomiendo a los que no están y les gusta músculo que se sumen a nuestro grupo. Hoy mismo se han presentado 2 o 3 casos de discusión en relación a esto, a la interpretación, a cómo seguir, a qué evaluar. Siempre tenemos que buscar, no tenemos que saber todo, no tenemos que ser crack en esto. Simplemente si encontramos algo, involucrarnos, buscar bibliografía, saber a quién preguntar. Siempre hay un referente, una persona idónea en el tema, ver cómo seguimos, cómo orientamos al médico, cómo orientamos al mismo paciente. ¿Sí? Si viene de un médico de familia, le encuentro un tumor, no hago que ese paciente vuelva al médico de familia, directamente lo oriento que vaya a tal persona para que siga su algoritmo diagnóstico. Bien, es fundamental sacar toda la información posible de las imágenes, no importa si las imágenes son las más bonitas, las que hicimos nosotros, en las que usamos difusión, perfusión, todas estas herramientas que nos sirven mucho y que dan para toda una clase de resonancia multiparamétrica en tumores óseos y sobre todo de partes blandas, donde aplica muy bien y por cuestión de tiempos no lo vamos a desarrollar esta vez. Eh, el diagnóstico, piensen que si es tardío, trae un montón de complicaciones, tasas de amputaciones, metástasis, comorbilidades. No se olviden los juicios de mala praxis, nosotros también tenemos incidencia directa muchas veces o podemos estar comprometidos frente a estos casos. No desperdiciar nunca la oportunidad de hacer un diagnóstico y menos sobre todo cuando estamos hablando de un posible tumor o una lesión agresiva. Y siempre remisión equipo multidisciplinario que sea en lo posible. Recuerden que el médico radiólogo juega un rol esencial en el equipo multidisciplinario. Somos uno de los pilares, sobre todo en el diagnóstico, en la evolución y en el seguimiento de esos pacientes. Este es parte del comité del que formo parte hace muchos años, donde tenemos traumatólogos ortopedistas oncológicos, patólogas de gran experiencia, donde tenemos asistentes, enfermeras, oncólogos, y acá corté en realidad porque seguía grande la foto con psicólogos, con enfermeros y demás personal, que todos asisten, la gente del banco de hueso, fundamental en la evaluación y en la interpretación de las lesiones. Entiendan que los tumores óseos tienen y deben ser valorados por un equipo multidisciplinario. Si nosotros no formamos parte, hay que remitirlo en lo posible y si quieren, traten de formar parte porque realmente es un enriquecimiento y es un entendimiento global de este tipo de patologías y un seguimiento que nos abre la cabeza y nos permite hacer una valoración multidisciplinaria como es lo ideal en la evaluación de cualquier proceso o cualquier lesión de estos pacientes. No quiero dejar de pasar el chivo, perdón, pero los quiero invitar todas las veces que ustedes me invitan, yo los termino invitando y pasando el chivo al congreso que se va a hacer en Córdoba de la SORDIC junto con la FARDIP y con el CIR, el Colegio Interamericano en Radiología. Un temario espectacular en el área que sea, lo que les guste, está súper bien desarrollado, lo musculoesquelético ni hablar, superlativo, así que bueno, todos invitados, falta un mes exacto, así que tienen tiempo. Re bonito Córdoba, de paso aprovechan, pasean un shopping al frente para hacer compra al que les guste. Así que bueno, yo les dejo ahí mis datos para el que quiera comunicar conmigo. Estas son las hermosas postales que tengo de San Javier, la vista desde San Javier a la ciudad de San Miguel de Tucumán. Y bueno, con esto finalizo la presentación, dejo y abro el debate para lo que quieran, sobre todo la guía y los que les mostré. Así que, Gracias, bueno. Fede, querido.